Muy buenas y bienvenido una semana más, un viernes más a este consultorio de hoy viernes, un festivo viernes 6 de diciembre en el que voy a dar respuesta a esas consultas de la audiencia. Los viernes suelo contestar a todas esas dudas, todas esas cuestiones que me hace llegar la audiencia, sea por la vía que sea, ya sea a través de Instagram, mis redes sociales o por mail, que tienes en las notas del programa. Los martes hago el programa radiofónico con reviews, contenidos enfocados al material específico, probando algún producto, mochila, zapatilla, lo que sea, y entre semana hago esos contenidos sin editar, sin complicarme la vida, a las que llamo drop o cápsulas drop, que son esas píldoras de información en las que hago cualquier tipo de reflexión, comento noticias o doy algún tipo de opinión de forma rápida y al punto. Así que venga, dicho esto, voy a entrar ya en materia porque tengo 10 consultas que he seleccionado a las que quiero dar respuesta. Si la tuya no sale en este programa, tranquilo, tranquila, porque las iré contestando en la medida que pueda. Y la primera pregunta me la hace llegar Ibonitu a través de Instagram y dice así: buenos días, Juan, lo primero de todo, darte gracias por todo el trabajo que haces. Tus podcasts son súper interesantes y aprendo mucho sobre material y carreras. Una pregunta para tu consultorio. Peso 80 kilos, vivo en el norte de España, me gusta hacer kilómetros a un ritmo lento y para salidas de hasta 25 kilómetros utilizo las Tomir 2 y por ahora me va muy bien, pero para más distancia me gustan mucho las Mizuno Mujin y las Hoka Speedgo. Unos para cuando hay barro y otras para cuando el terreno está más seco. Tengo los pies anchos y lo que me pasa es que estas zapatillas se me rompen en la zona de metatarsos a los 300-400 kilómetros, a veces antes dependiendo del desnivel que haga. Incluso el modelo ancho de las Speedgo. ¿Me podrías dar alguna idea de zapatillas que me duren más y con características parecidas a las zapatillas que te comento? Muchas gracias. Bien, en cuanto a durar más, claro, eso es como bastante ambiguo porque la durabilidad es que depende de muchísimas cosas. Muchísimas. De tu tipo de pisada, del trato o cuidado que les des a las zapatillas, es decir, es un tema bastante ambiguo y difícil incluso de definir. Pero bueno, vamos un poquitín al tema, lo que tú comentas, ¿no? Pie ancho, 80 kilos. Yo, por ejemplo, cuando se habla de pie ancho es que hay que ir sí o sí a dos marcas esencialmente, Topo o Altra. Por ejemplo, en cuanto a Topo, yo te recomiendo que entres a mi Instagram porque tienes una infografía, publiqué hace poquitos días, claro, según cuando escuches esto, pero hace poquitos días publiqué una infografía con lo que sería el ratio amortiguación y tecnicidad. Allí puedes ver la Topo que más te podría encajar, pero bueno, te lo resumo rápidamente y también para el resto de la audiencia por si no ha tenido la ocasión de ver esta infografía. Por ejemplo, la Topo Mountain Racer 3 sería la zapatilla con ese carácter más técnico, más de carrera. Su nombre ya es del todo elocuente, Mountain Racer. Es decir, ahí ya un poquitín el carácter lo define. Si quieres ya un poquitín más de protección, pero un perfil un poquitín más bajo, manteniendo, ojo, ese drop 5 tan característico de Topo, tienes la Traverse. Con la Traverse tienes la misma suela Vibram, pero con una placa antirroca. Si no te hace falta tanta tecnicidad, te gusta rodar cómodo, confortable, en términos de amortiguación tienes la Ultraventure 3, que es la más alta, pero con una suela no tan técnica. Vibram, eso sí, Topo siempre llevará suela Vibram, pero tiene ese taco más bajito, más ancho, más para sendero fácil. Es decir, es una zapatilla con ese carácter yankee que es la procedencia en definitiva de la marca. Si pasamos a Altra, por ejemplo, y no quieres el drop 0, tienes la Experience Wheel con drop 4, una zapatilla de unos 300 gramos en mi número 44,5, un precio interesante, 150 euros, y para un terreno fácil, ojo, no es una zapatilla técnica, ni mucho menos, pero es una zapatilla súper confortable. Estaría a un nivel similar a la Ultraventure 3 de Topo, más o menos, ahí la podríamos encajar aproximadamente. Si, por ejemplo, el drop 0 no es una barrera para ti, tienes la Team 5 o la Olympus 6. Con tus 80 kilos, bueno, estarías ahí entre medio. Quizás yo te aconsejaría un poquitín más la Olympus 6, porque puedes un poquitín alargar más distancia, vas a notar esa sensación un poquitín de mayor acolchado, penalizando, eso sí, el peso, porque hay mucha diferencia de peso entre la Team 5 y la Olympus 6. También en mi Instagram tienes infografías, tanto de una como de otra. Venga, segunda consulta que me hace llegar Jokozkudun3873 a través de YouTube y dice así: buenas, pregunta para otro consultorio si te parece bien. El próximo año pretendo empezar el año con distancias cortitas, progresando hasta junio para hacer máximo maratón o quizás un 50K, y en octubre pretendo estar en la Iru Aundiak de 103 kilómetros y 5.100 positivos. Soy un corredor musculado, con técnica y soy rápido a nivel popular, 1,73 m y 72 kilos. Por ejemplo, hago maratón con 2.800 positivos por
por debajo de las 5 horas. Oye, pues nada mal, ¿eh? La pregunta si te dijera que quiero una zapatilla para los días intensos y carreras cortas medias y otra para rodajes, tiradas y también competir con ellas en esta carrera. ¿Qué 2 modelos me recomiendas? Soy del País Vasco, cerca de San Sebastián. Mis candidatas son, ojo aquí, porque ahí ya él da unas trazas de sus preferencias. Gerac 2.0, ya las he visto en calzadas a algún amigo, tiene muy buena pinta. Adidas Agravic Speed Ultra, Salomon Genesis, aunque sea amortiguada. Y para largo, Speed Goat, Tecton 3, Trabuco y Genesis. Aquí te dejo mi pregunta. Intención de tiempo en la Hiro Ondiac por debajo de 13-14 horas. Ojo ahí. Bien, vamos por partes. Para corta y media distancia, por ejemplo, la que tú propones, Gerac 2.0, muy buena opción. Eso sí, una zapatilla, pues eso, rapidita y que veremos en esta versión 2.0. ¿Qué tal? Dice que las ha visto calzadas a un amigo. Me surge la duda porque la Gerac 2.0 todavía no ha salido. Es decir, no sé si se refiere a la Gerac de 2024, que tiene alguna diferencia, pero la 2.0 me extrañaría porque esencialmente es que no ha salido a la venta. Pero bueno, en cualquier caso, Gerac, zapatilla rápida. Genesis, el modelo normal, no es el Up, la de 150 euros, para entendernos. Sí, es cierto, nada que ver con la Gerac, es mucho más amortiguada, más alta de perfiles, pero es una zapatilla para mí extraordinaria. Peso razonable, un precio muy interesante, qué decir, es una zapatilla totalmente recomendable. Tejido Matrix, es que bueno, lo tiene prácticamente todo. Otra opción, Merrell MTL Long Sky 2. Si quieres tracción, una sensación un poquitín más de terreno, es una zapatilla más bajita para ese corredor, como tú dices, musculado y rápido. Y para no alargar demasiado distancia, también es verdad, ojo, Con 72 kilos, si pesases un poquitín menos, sí que podrías alargarla incluso bastante más. Otra opción, Asics Fujilite, la 4 o la 5, da igual, cualquiera de las dos. Muy buenas opciones, un poquitín en la línea de esa Merrell MTL, quizás un poquitín más amortiguada, pero también una zapatilla con muy buena tracción, muy buena adherencia, sobre todo teniendo en cuenta el País Vasco, pues lo vas a valorar. Y una última opción, por ejemplo, sería la Brooks Catamount 3, un comportamiento también dinámico, una zapatilla que se nota con esa chispa de la amortiguación. Me parecen muy buenas opciones. Esto sería para corta, media distancia. Y si hablamos para larga distancia, para esa propuesta de entre 13 y 14 horas que pretendes hacer en carrera, pues por ejemplo la Genesis SLAP sería muy buena opción. Peso ligerísimo, muy ajustadita, ojo, es una zapatilla de carreras, lo que es SLAP puramente de Salomon. Otra opción radicalmente diferente, nada que ver con la SLAP por peso y planteamiento, sería la Trabuco, Asics Trabuco 12. Ojo, la 13 que está a punto de salir, o que ya ha salido, mejor dicho, ya hay alguna tienda que las tiene, no sé si en preventa o venta definitiva, creo que sí. Por supuesto, Speed Goat, pero ojo, porque tú comentas que eres del País Vasco y la Speed Goat en barro para mí no es la mejor opción. Cuidado, tampoco es que la Trabuco 12 se defienda muy bien, colapsa de seguida. Pero bueno, entendiendo que no puedas encontrar barro, cosa que dudaría, pues bueno. Yo sin duda para barro, por ejemplo, la Tecton X3 se defiende algo mejor. Algo mejor, tiene un taco más espaciado y en ese sentido se desenvuelve algo mejor. Otra propuesta para larga distancia, la Saucony Shotus Ultra 3, una zapatilla que es muy confortable, también un poquitín más pesada que la Genesis SLA, pero bueno, también más ligera que la Trabuco 12, ojo. Venga, tercera consulta que me hace llegar Verde Oro a través de Instagram y dice así: hola Juan, enhorabuena por tu finisher en Gran Canaria. Te dejo una pregunta que al igual es interesante para la sección del consultorio. ¿Qué zapatillas Door to Trail recomiendas para tiradas de unas 3 horas y pesos de entre 70 y 75 kilos y terreno fácil? ¿Sería la Asics Nova Blast 4 o 5 TR una de ellas? Esta sería una primera parte de la pregunta, vamos a ver. Sí, sin duda, Nova Blast 4 o 5 cuando la saquen, la versión TR, que es esa gama, digamos, de Asics o esa modificación de los modelos de Asics de asfalto para un Door to Trail, para un terreno, digamos, fácil para esas pistas forestales, para esos senderos de tierra, como por ejemplo, incluso la Nimbus, hay Nimbus TR.
Con lo cual, ¿Nova Blast 4 o 5 cuando la saquen? Sí, sin duda, sería una muy buena opción. Pero, por ejemplo, tenemos a la reina de las Door to Trail, por decirlo así, que es la Hoka Challenger ATR7, una zapatilla muy ligera, ojo, en mi número 44,5, 260 gramos, y es una zapatilla súper confortable y que cada vez más Hoka ha ido un poquitín más en la dirección de ofrecer un Door to Trail, pero un poquitín más tecnificado, por decirlo así. Es una zapatilla que no se limita tan solo a ese terreno fácil o incluso asfalto, sino que puede adentrarse en una zona de montaña, vamos a decir, media, sin dificultad, pero esa zona un poquitín más alejada de los centros urbanos. Otra opción, sin duda para mí, muy válida es la Merrell Morph Light. Es decir, Merrell Morph Light es una zapatilla, por decirlo así, de asfalto, pero con un poco de taco. No tiene ni protecciones añadidas, ni complicaciones. De hecho, estamos hablando de una zapatilla de 250 gramos. Y ojo, de un precio muy interesante. Precio oficial, 110 euros. Con lo cual, es una zapatilla para tener muy en cuenta. Fíjate, de hecho, me ha llegado hace escasos días la versión Gore-Tex. La versión impermeable para esos días más fríos, con aire, viento, etcétera, o zonas húmedas, si es que corres por encima de hierba, parques, etcétera, que te aísle un poquitín más. 150 euros. Impermeable, ojo. Muy interesante. Otra opción, por supuesto, si hablamos de Door to Trail, uno de los reyes es Craft. Esta marca tiene muchísimos modelos que pueden adentrarse en esas zonas de montaña, sin duda, sin ningún problema, y puedes ir incluso en asfalto también sin un lastre excesivo. Por ejemplo, tienes la Northlight Ultra, eso sí, 200 euros, pero puedes bajar un poquitín más hacia abajo, la Pure Trail o Pure Trail, en torno a los 180 euros, y bajar incluso más a la Explore con suela Vittoria, que de hecho tienes un reel explicando un poquitín esta zapatilla, por 150, muy amortiguada, o sea, es decir, una zapatilla contundente. Esto en cuanto a Craft. La marca Topo, pues también tiene varias propuestas, por ejemplo la Ultra Venture o Ultra Venture 3 con 295 gramos, con un perfil muy alto, ojo, muy amortiguada, y Drop 5 es una muy buena opción para ese correr fácil, para esos senderos sin complicaciones y que ha modificado el precio, ahora aquí en España está en 175 euros. Y si hablamos de Scarpa, por ejemplo la Golden Gate ATR2 es una zapatilla de 280 gramos, muy amortiguada, con un chasis bastante potente para ser el concepto ese Door to Trail, en 165 euros, y fíjate, es una zapatilla que yo llevé a la Crossing Switzerland durante bastantes kilómetros y me sorprendió. O sea, estamos hablando de un terreno montañoso y la llevé para esos tramos también complicados, ojo, y fue una zapatilla que la verdad me sorprendió para bien, me pareció ultra cómoda, y dentro de que tiene unos perfiles realmente altos, la contundencia del chasis y la estabilidad no se vio comprometida en ningún momento, y me parece que el peso de 280 gramos en mi número 44 es bastante razonable. Bien, dicho esto, vamos a por la segunda parte de la consulta, y dice así: por otra parte, en la Ultra de Gran Canarias, ¿llevas baterías externas tipo Power Bank para cargar algo de los relojes o te aguantan de sobra? ¿Hay tanta diferencia entre la pantalla AMOLED del Race y la pantalla del Vertical? ¿Merece la pena sacrificar la batería por tener una pantalla algo más luminosa? Muchas gracias. Bien, tema baterías, sí, llevo una batería externa de 5000 mAh, es decir, me da para una carga de móvil. En cuanto a la pantalla AMOLED del Race, ¿hay diferencia entre el Vertical? Pues sí, muchísima diferencia. La calidad o la luminosidad de la pantalla AMOLED nada tiene que ver con la pantalla del Vertical, nada que ver. De hecho, en cuanto te acostumbras a este tipo de pantallas tan brillantes y con esa calidad, es muy difícil volver hacia atrás. Eso ya, pues, es un poquitín preferencias de cada uno, si merece la pena o no. Para mí, a mí sí. Pero eso sí, en carreras largas me tengo que asegurar de cargarlo en cada base de vida, más por precaución que por necesidad. Pero yo, como las bases de vida están tan distanciadas, prefiero ir sobre seguro e ir cargando. En una horita o así que cargues mientras comes, te cambias de ropa y demás, es suficiente para dar una carga extra al reloj y que te aguante ya muchísimas horas más. Muy bien, cuarta pregunta que me hace llegar Santi Malo a través de un mail, y dice así: muy buenas, Juan, lo primero felicitarte por el contenido y la pasión que transmites por tu trabajo. Pues muchas gracias. Soy un corredor de ultras de 70 kilos que hasta ahora uso la Hoka Mafate Speed 4 resoladas con Vibram Cegalite, y me estoy pensando un cambio de modelo. Querría una zapatilla de una comodidad similar y, si puede ser, con una suela completa de una calidad similar a la Vibram para evitarme el resolado, aunque esto último no es tan importante.
Suelo moverme por terreno muy técnico de alta montaña y acumular grandes desniveles. ¿Qué modelos crees que me podrían encajar? Muchísimas gracias y un saludo. Pues muy bien, Santiago, vamos a ver, suela completa. Desde luego una suela sin segmentar es garantía de tener pocos disgustos, ¿no? Y a nivel de durabilidad, pues es muy interesante. Aunque es cierto que no es difícil ver modelos con suela Vibram con un segmentado incluso excesivo o algo de segmentación. Es decir, ya sabes que tenemos los modelos de Hoka que llevan Vibram, pero tiene mucha pieza. También, por ejemplo, la Nike C Gamma 2 lleva suela Vibram, pero no es completa. Es decir, que puedes llevar suela Vibram en muchísimos modelos, pero no necesariamente completa. Dicho esto, para tus necesidades, ese terreno muy técnico de alta montaña y esa suela en la medida de lo posible completa, pues al final tienes que ir, por ejemplo, a una Tomir 2. No es tan amortiguada, desde luego, como la Hoka Mafate Speed 4, pero tienes esa continuidad de suela. Y sí que en alta montaña, con grandes desniveles, si se te ajusta la horma, la Tomir 2 puede ir bien. No es que sea una zapatilla tremendamente técnica, pero bueno, permite también ciertas licencias, ¿de acuerdo? Un modelo que no lleva Vibram, pero para mí, ya si me sigues de hace tiempo, me habrás oído hablar muy bien de la suela, es la Trabuco 12. Es una suela que nada tiene que envidiar a Vibram. Es una zapatilla técnica, estable y protegida. Por ejemplo, también en zapatilla técnica con ese carácter montañero alpino, pues por ejemplo Dynafit, no hay que olvidar Dynafit. Tienes la Ultra DNA, 200 euros, hormanchita, pero claro, 324 gramos. Ahí ya el peso es un poquitín más alto, pero es esa zapatilla con ese carácter alpino. Dentro de Dynafit, la Ultra Pro, algo más barata, 180 gramos, pero subes un poquito el peso, 350 gramos. Una zapatilla que sí que va a tener suela Vibram completa, por ejemplo, la Topo Mountain Racer 3. Estamos en la franja de los 300 gramos ahí pelados, un drop 5 y 175 euros, con una Vibram Mega Grip. Ojo, nada mal. En cuanto a Hoka, la Tecton X3. Pero, en términos de tecnicidad, ojo con la sujeción de la Tecton X3 y ojo con la amortiguación tan abundante que tiene. Nada que ver con la Hoka Mafate Speed 4, que sí que permite una mayor seguridad, vamos a decir, en zonas técnicas. Yo donde la Mafate Speed 4 sí que la veo capaz, la Tecton X3 creo que se puede quedar un poquitín más descolgada. Y otra propuesta sería, por ejemplo, la marca china Kailas, que tienes la Fuga Pro 4. Pero claro, es una zapatilla algo más dura, algo más contundente, pero también con una suela completa Vibram. De hecho, Kailas tiene varios modelos con Vibram, pero yo el único hasta la fecha que he probado es la Fuga Pro 4. Venga, vamos con la quinta consulta que me hace llegar Fran Romano a través de un mail. Y dice así: hola Juan, quiero hacerte 2 consultas sobre material, pero antes te pongo en contexto. Desde hace tiempo quiero participar en la Half Maratón de Sables, pero por cuestiones de trabajo y planificación no ha sido posible. Estas vacaciones de Navidad me he propuesto hacer algo similar a mi manera, simplemente para disfrutar. Voy a ir a Fuerteventura con la idea de realizar diariamente tramos o etapas de unos 40 kilómetros. No será una prueba competitiva, simplemente quiero disfrutar y pasar tiempo conmigo mismo sin mirar el reloj, alejándome de esta vida frenética que llevamos. Para mí es una forma de reconectar y disfrutar. Pues oye, un pedazo de plan que te vas a marcar. Mi idea es dormir en albergues, hostales o sitios sencillos, evitando hoteles y lujos. Me levantaré temprano, tomaré un café y saldré a andar o correr según me apetezca, llevando conmigo todo lo necesario para el día: comida, agua, etcétera. Si durante el día paso por algún pueblo y me apetece sentarme a comer, eso haré. Planeo hacer esto durante unos 6 días. Dicho esto, aquí van mis consultas. 1. En cuanto a zapatillas, llevaré las Hoka Speedgo 5, ya que creo que son las adecuadas para el terreno, pistas y algo de asfalto. Peso 70 kilos. ¿Crees que son una buena opción o recomendarías algo más específico para esta aventura? Bien, vamos por esta primera parte en cuanto a zapatillas. Por lo que comentas, el tipo de trazado, el tipo de recorrido, pistas y algo de asfalto, pues sería una zapatilla Door to Trail. De hecho, te emplazo a la consulta anterior en la que hablo de este tipo de zapatillas para asfalto y con las que ir pues, en ese terreno más fácil. Pero bueno, un poquitín, alguna traza. La Merrell Morph Light sería la zapatilla más mínima, más una zapatilla de asfalto con un pelín de taco, súper ligera. O si quieres más amortiguación, más en línea con esa Speedgo 5, tienes la Scarpa Golden Gate 2 ATR, mucho más amortiguada, con bastante estabilidad y bueno, un taco bastante potente para esas zonas, llegados al caso, un poquitín más técnicas. Pero bueno, si tú te encuentras bien con la Speedgo 5, oye, adelante con ellas. Es una zapatilla que no te lastra en exceso en asfalto, y ya sabemos que en zonas de tierra, zonas de montaña, te va a ir bien. Así que si tú te encuentras bien con la Speedgo 5, oye, tira por ahí.
La segunda parte de la consulta dice así: mochila, necesito llevar lo imprescindible para el día y la noche, ropa para correr, para descansar, chanclas, comida, algo de parafarmacia, utensilios para calentar agua, etc. Había pensado en la Rhyolite Legend 20 litros que vi en uno de tus vídeos, comparándola con la mochila oficial de Maratón de Sables. Me parece una opción cómoda, sobre todo con el bolsillo delantero. ¿Crees que es adecuada o puede ser demasiado grande para lo que tengo en mente? Te agradezco de antemano por tu ayuda y también por el contenido que compartes. Un saludo. Bien, desde luego no me parece excesiva para lo que propones, ya que si quieres llevar utensilios para calentar agua, chanclas, pues el saco de dormir, etcétera, me parece una mochila muy correcta. De hecho, fíjate que es una de las mochilas que la gente llevaba en la 360 T Challenge. Esta Rhyolite. De hecho, Rhyolite, en mochilas así de gran capacidad para este tipo de aventuras en autosuficiencia o semi-autosuficiencia, para mí es una de las mejores opciones. Pero, por ejemplo, Ojo lo que comentas con el bolsillo delantero, porque te tienes que acostumbrar un poquito a él. Si no llevas la mochila muy bien ajustada o no has hecho unos cuantos kilómetros con este bolsillo probando diferentes capacidades y demás, puede llegar a molestar. De hecho, a mí en Maratón de Sables, la primera vez que lo hice, llevé un modelo de Rhyolite y me fue muy bien el bolsillo con la botella de agua en horizontal, pero en mi segundo Maratón de Sables, llevé otro modelo de Rhyolite con otro tipo de bolsillo y me rebotaba muchísimo, con lo cual me hizo un poco daño en el pecho y lo tuve que descartar. Más opciones. Tienes opciones diversas, ¿vale? Para este tipo de aventuras, mochilas de gran capacidad, por ejemplo. Una, de alguna manera desconocida, pero que ojo, en este tipo de aventuras, por ejemplo en el Tour de Jan se suele ver bastante, es la Grivel Mountain Runner Evo 20. Una mochila que tiene muchísimos bolsillos, muchísimos compartimentos y tiene un precio de 130 euros. No está nada mal. Otra opción es la Camelback Octane de 25 litros. Por 140 euros tienes el depósito trasero incluido y una funda de lluvia, con lo cual no está nada mal también, con un montón de compartimentos. Es una mochila muy polivalente, todo y que no está pensada expresamente para correr, pero sí que te permite, pues por ejemplo yo que la he utilizado para ir en bici con mucho material, o también para correr, no va absolutamente nada mal para correr, pero por ejemplo las de Rhyolite sí que tienen ese enfoque más aventurero, más para caminar largo o correr. Pero vaya, en cualquier caso, oye, disfruta de tu aventura porque tiene muy buena pinta y promete, así que espero que te vaya bien. Muy bien, pasamos a la sexta consulta que me hace llegar Antonio a través del mail y dice así: hola Juan, antes de nada darte la enhorabuena por ser finisher a la 360. Mi consulta es ¿qué zapatillas de estas dos recomiendas para una ultra de más de 100 kilómetros? ¿El modelo Merrell Agility Peak 5 o la Salomon Ultra Glide 2? Me parecen dos zapatillones, pero no consigo ver las diferencias entre una y otra. Mi peso es de 66 kilos y 1,83 con 44,5 de pie. A ver si me puedes iluminar el camino hacia una u otra. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Bien, Antonio, sin duda, son zapatillas muy diferentes, tanto en carácter como el tipo de terreno que admiten. De hecho, fíjate, para ponerte un poquitín en contexto, en 2023, en la 360 T Challenge, la corrí con la Agility Peak 5, para que veas dónde incluso puede encajar esta Merrell, cosa que, por ejemplo, no se me hubiese nunca ocurrido llevar una Salomon Ultra Glide 2 a esta carrera. Pero, por ejemplo, para que veas diferencias esenciales, ojo, 4 pinceladas de cada una, te voy a mostrar las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, la Merrell, el drop es de 6 milímetros. La Ultra Glide de Salomon, el mismo, es decir, comparten drop, pero es 1 milímetro más alta, tanto de adelante como de atrás, la Ultra Glide, ¿de acuerdo? En peso están más o menos ahí, muy poquita diferencia, quizás un poquitín más pesada, pero nada, estamos hablando de 5 gramos, un poquitín más pesada la Salomon. En cuanto a los tacos, un poquitín más altos los de la Merrell, pero nada, muy poquita cosa. Piensa que la Merrell está entre 4,5 o 5 milímetros, sin embargo la Ultra Glide se queda en 4. Pero ojo, ya no es solo la altura del taco, sino la distribución y diseño. Es decir, la suela de la Merrell me parece mucho más técnica, es mucho más capaz en terreno suelto, en terreno descompuesto, y la Ultra Glide 2 se queda más limitada para un terreno más duro, más compacto, algo más favorable. Ahí es donde se defiende realmente bien la Salomon. En cuanto al precio, bueno, 10 euros más la Merrell, 160 euros la Merrell, 150 euros la Salomon. Esto en precios oficiales, ojo. Pero, por ejemplo, si te tuviese que resumir cada zapatilla con una sola frase, por ejemplo, te diría que la Agility Peak 5, la Merrell, es una zapatilla con más adherencia, más tracción y con un toque más
más técnico, algo más específico. Sin embargo, la Salomon sería esa zapatilla con sensación de confort, una zapatilla muy agradable en esa primera puesta y también un poquitín más dinámica. Pero estamos hablando de algo casi insignificante, porque a nivel de dinamismo ni una ni otra sería desde luego su principal virtud. Es decir, la Salomon es una rodadora fácil, una zapatilla confortable y una zapatilla sin complicaciones. Sin embargo, la Merrell pues te permite ese punto de meterte en otros terrenos, en otros escenarios, donde sin duda la Ultra Glide de Salomon se queda claramente limitada. De ahí que te decía que corrí el año pasado la 360 con esta Agility Peak 5 y con la Salomon no lo haría. Muy bien, pasamos a la séptima consulta que me hace llegar David García a través de mail y dice así: muy buenas, Juan, soy un oyente del podcast y me gustaría saber tu opinión. El año que viene haré las 100 millas de bandoleros. Tengo que cambiar de calzado para la prueba y me gustaría saber si puedes aconsejarme alguno. Peso 81 kilos y tengo el pie ancho por la parte delantera. Un saludo y gracias por los programas. Bien, David, antes de nada decirte que no conozco el trazado de esta carrera, no sé qué tipo de terreno, con lo cual me va a ser un poquitín difícil explicarme. Tampoco sé qué preferencias tienes, qué tipo de calzado utilizas habitualmente, pero bueno, voy a intentar darte un estándar, por decirlo así, pensando en tus 80 kilos, 81 kilos y en esas 100 millas. Vamos a ver, si por ejemplo buscas confort, zapatilla confortable para estar muchas horas, porque tampoco me especificas más o menos qué tiempo objetivo esperas hacer. Al final, cuando hablamos de carreras de 100 millas, estas carreras tan largas, es al final prácticamente imposible no hablar de Hoka, ¿no? Que son un poquitín las reinas de estas carreras de larga distancia. Tienes la Speedgoat 6, evidentemente, y luego la Mafate Speed 4. Es una especie de garantía para ese terreno más complicadillo, ¿eh? Si apareciese algún tramo o algo más dificultoso donde la Speedgoat 6, pues bueno, de aquella manera la Mafate Speed 4 a mí me gusta mucho cuando la cosa se complica, por todo, por estructura, por protección, por tipo de taqueado, etc. Ahora bien, como comentas lo del pie ancho, claro, ojo, ¿tolerarías un drop cero? ¿Has llevado alguna vez drop cero? En caso de ser así, por ejemplo, la Olympus 6 sería una muy buena opción para esos 81 kilos tuyos. De hecho, fíjate que en la 360T Challenge había muchísima Olympus 6. Me sorprendió gratamente ver este modelo con tanta presencia en esa carrera. Ahora bien, si nunca has utilizado drop cero o no sabes si lo vas a tolerar, con esa anchura de horma y demás, por ejemplo, tendrías la Trabuco Max 3, una zapatilla con mucha amortiguación, al nivel de Hoka, por ejemplo, pero con una horma un poquitín más anchita de la parte delantera. Tienes también, por ejemplo, la Mountain Racer 3 de Topo. Ya he hablado en alguna consulta anterior en este mismo programa. También he hablado de la Dynafit Ultra DNA. Eso sí, tiene un tacto un poquitín más firme. Si la quieres conocer un poquitín más, tienes un reel en mi perfil de Instagram. Otra opción no es que sea excesivamente ancha o especialmente ancha, pero bueno, tienes la Nike C-Gamma 2. También tienes una infografía en mi perfil de Instagram. Y sin duda, una zapatilla con horma amplia y muy confortable es la última versión de la Saucony Showdus Ultra. Estoy hablando de la tercera versión, ¿de acuerdo? También tienes una infografía en mi perfil, ahí puedes conocer sus características y un poquitín mi opinión sobre esta zapatilla. Así que nada, mírate todo esto que te comento, espero haberte podido ayudar y oye, que te vaya muy bien en esas 100 millas de bandoleros. Venga, octava pregunta que me hace llegar Judith. Muy bien, Judith, una chica que se anima a escribirme al consultorio. Me alegra de que las chicas también preguntéis y que tengáis esas inquietudes. Venga, vamos allá, dice así: soy corredora de media larga distancia, tobillo inestable, necesito contrafuerte duro, peso bajito y ligera. Actualmente estoy corriendo con las Fujilite 4 y sinceramente, de lo mejorcito que he tenido. El agarre, lo ligeras que son y el contrafuerte son ideales. Justamente te pedí consejo y jolín, encantada. No obstante, por el drop bajito y notar tanto el terreno, creo que más allá del maratón no se pueden alargar. El año que viene tengo objetivos de larga distancia, como la Val d'Aran de 55 kilómetros. Ojalá las pudiera llevar, pero creo que se me quedarían un poquitín cortitas. Entonces, necesito exactamente la misma zapatilla, pero para larga distancia. Las dos que he mirado que más se adaptan podrían ser la Tomir 2.0 o Salomon Genesis, las normales, no SLAB. Entre las dos, ¿cuál me recomiendas? ¿O tienes alguna otra opción que sea ligerita, contrafuerte duro y larga distancia? Por cierto, sigue haciendo las cápsulas drop, estar en Ingrávidos y todo lo que haces. Bien, Judy, muchísimas gracias. Vamos a ver, tus preferencias están claras. Contrafuerte, que sea un peso, vamos a decir, ligero y que tenga buen agarre, entiendo que también adherencia. Por tanto, las que propones, Tomir 2, desde luego, excelente opción. Te diría que casi ni te lo pienses y con tu peso te deberían ir perfectamente. La otra opción que propones, la Genesis, sin duda, de lo mejorcito que he probado de Salomon, pero con diferencia, es decir,
Tiene todo lo bueno que podemos requerir en una zapatilla de trail o de larga distancia, con un muy buen acabado en el upper, con el Matrix, que siempre le da un valor añadido, le da ese puntito de calidad, ese puntito de percepción de mejores componentes y con un precio muy, muy razonable, 150 euros y con un peso por debajo, claramente por debajo, estoy hablando de mi número 44, de los 300 gramos, con lo cual es un modelo muy a tener en cuenta y que yo desde luego la pongo como una de las mejores opciones, mejores zapatillas en el ranking de 2025. Otra opción, por ejemplo, Fuga Kailas Pro 4. Sería una muy buena opción. También es algo más durilla, un poquitín más dura que la Genesis, también un poquitín más dura que la Tomir 2, pero es una zapatilla con drop 8, bueno, contrafuerte muy potente, mucha estructura, muchísima, es decir, una zapatilla con mucho cuerpo, muy buen chasis, pero eso sí, ojo con el precio porque ya sube a los 204 euros. Claro, aquí ya pasamos de los 150, 160 de Salomon Genesis Tomir 2 a esos 204. Claro, hay una diferencia bastante notable. Otra opción, por ejemplo, es la Merrell, es decir, la Merrell Agility Peak 5 es una zapatilla que también tiene todo lo bueno de una zapatilla para larga distancia, especialmente lo que tú apuntabas de subir ya un poquitín más de distancia por encima de maratón, como esa Vall d'Aran de 55 kilómetros, pues puede ser una muy buena opción. Tiene también un peso muy razonable, pasa en mi número 44 por poco de los 300 gramos, es decir, un poquitín más pesada que la Genesis, pero es una zapatilla con suela Vibram, un punto muy a tener en cuenta que ahí, en ese caso, iguala a la Tomir 2, ¿vale? Con lo cual también tiene ese punto diferencial. Es una horma que también es un poquitín ajustadita, vamos a decir, con lo cual te da esa sensación de ir bien sujeta. También la amortiguación, vas a notar una amortiguación claramente superior a la Fujilite 4. Eso no te quepa ninguna duda para esas distancias que estás apuntando tú. Ahora bien, si te gusta la Fujilite 4, estás contenta, otra opción es que esperes a julio de 2025 y te esperes a la Fujilite 6. La Fujilite 6 yo la tuve en la mano el otro día en Lyon, en una presentación de ASICS, y cambia muchísimo. No puedo decir mucha cosa, evidentemente no puedo enseñar fotos, no puedo publicar el vídeo, pero te digo que, para que te hagas una idea, si has visto mi reel de las Trabuco 13, hazte una idea que la Trabuco crea ese precedente estético de lo que vendrá próximamente. Y sin duda, lo que es suela y demás, estoy seguro que no te va a decepcionar. ¿De acuerdo, Judith? Nada, muchísimas gracias por tu consulta. Venga, vamos finalizando. Consulta número 9 que me hace llegar Josal Berto a través de Instagram y dice así, es bastante escueta. Muy buenas, Juan. ¿Cómo ves las Trabuco 12 para correr el maratón de Ultra Sierra Nevada? ¿Ves otras opciones mejor? Un saludo y gran contenido. Enhorabuena. Yo lo apunté en el programa basado en el consultorio anterior. Muchísimas consultas de Trabuco a través, o a raíz, mejor dicho, de mi participación en la 360 T Challenge con estas zapatillas. Bien, ahí voy a intentar ser rápido. ¿Has tenido las Trabuco 11? ¿Qué preferencias tienes? O sea, ¿tienes un marco comparativo en el caso de que hayas tenido esa Trabuco 11 o incluso anteriores? Porque ahí puede ser un punto de anclaje interesante. En cuanto a la Sierra Nevada, Ultra Sierra Nevada, ¿vas a tiempo? O sea, ¿vas a ir a competir, a disputar o a mejorar tu tiempo? ¿O simplemente pretendes acabar? ¿Se te da mejor subir o bajar? Por ejemplo, ¿qué tal también en tramos de llaneo, de correr en tramos llanos? Entonces, claro, todas esas cuestiones o todos esos matices determina también un poquitín la elección, ¿de acuerdo? O hacia dónde deberías tirar. Pero, por ejemplo, si tu preferencia o quieres tener seguridad en terreno técnico, si necesitas también sujeción, una zapatilla que te notes el pie sujeto sin constreñir, pero que te lo notes sujeto, especialmente en el tercio trasero. Evidentemente, si buscas protección, de ahí que yo, por ejemplo, las utilizase en la 360 T Challenge, y ya no solo protección perimetral alrededor de la zapatilla, sino también en la planta del pie. Eso es muy interesante, de ahí que la Trabuco 12 lleva placa antirroca. Entonces, sí, yo las tendría en cuenta, la Trabuco 12. Especialmente porque ahora es muy posible que empiecen a bajar de precio. ¿Por qué? Porque es que la 13 está ya, con lo cual la 12 va a pegar una bajada de precio bastante notable o muy apreciable, con lo cual será muy buen momento para encontrar esa Trabuco 12 a un precio interesante y teniendo una muy buena zapatilla. Es decir, si tienes predilección por la Trabuco, porque se te ha metido por el ojo y demás, no te voy a marear con otras opciones. Si tienes ocasión de ir a tienda, probártelas, calzarlas y ver ese primer feeling, esa primera sensación, oye, ahí eso te puede
puede dar un primer, digamos, unas primeras sensaciones de lo que es la zapatilla. Es que sería un poquitín, no valdría la pena marearte con otras cosas, otras cuestiones si ya te ha entrado visualmente esa o por lo que sea tienes algún tipo de predilección, ve a la tienda, comprueba qué tal y en función de eso, oye, pues decides y si no me vuelves a escribir, volvemos a revisar tu cuestión. Si ves que el feeling que tienes no es el deseable o no es el que esperabas, me vuelves a escribir, oye Juan, no he notado buenas sensaciones, vamos a mirar otras opciones y miramos a ver por dónde ir, ¿de acuerdo? Muy bien, y con esto ya llegamos a la 10ª pregunta, última pregunta, y me la hace llegar el pájaro espino a través de YouTube. Dice así: hola Juan, te he conocido hace poco y me gusta mucho tu podcast, enhorabuena por el mismo. Como usuario de múltiples zapatillas de trail hay algo que me sorprende una barbaridad. Tengo un modelo de hace años que guardo como oro en paño y solo uso en contadas ocasiones. No sé si será la horma de mi pie o qué, pero para mí es la zapatilla perfecta. Te hablo de la Saucony Shodus ISO 2. No sé si alguna vez la has probado, pero el acople en el empeine es absolutamente perfecto, así como su durabilidad y la comodidad en general. Ni siquiera las de running de asfalto las siento más cómodas. ¿Cómo ves esto posible? Muchas gracias de antemano. Pues sí, cierto, recuerdo esa zapatilla perfectamente, es una zapatilla que, bueno, marcó una época de alguna manera. De hecho, repasé toda la gama Shodus en el último podcast del martes y ahí pues hice mención a esa gama ISO, a aquellas 6.0 hacia atrás con el Vibram y ahora que han cambiado la denominación a Ultra, ¿verdad? Ahí repaso un poquitín la breve historia de esta saga. Ciertamente aquella ISO 2 llevaba la media suela Everrun antes de que cambiase al Power Run actual. Era una zapatilla que era bastante ancha de horma, se sentía muy bien en aquellos usuarios que tenían el pie ancho, tenían aquellos tirantes laterales, bueno, claro, lo que era el sistema ISO, que como tú bien apuntas, sujetaban muy bien, de forma muy dinámica, se adaptaban muy bien a las torsiones, a la fase de despegue. Era una zapatilla que con un dinamismo dentro de lo que es el concepto ese de zapatilla, que era un poquitín tocha, pero que se notaba muy integrada con el pie, ¿verdad? Era quizás el punto más interesante. Sí que es cierto que tenía unos acolchados muy bestias, especialmente el collarín era bastante aparatoso, el contrafuerte también era tremendo, pero también tuvo problemas de suela. De hecho, hubieron algunas series, en definitiva, algunas series que se retiraron de las tiendas porque el taco se desprendía, ¿no? Entonces fue una zapatilla un poco problemática, pero puedo entender lo que hablas de zapatilla fetiche, de esa zapatilla que te deja huella, ¿no? De alguna manera a mí, mira, por ejemplo, me pasó con la Salomon S-Lab Ultra, la primera Ultra, ¿no? Aquella zapatilla que era toda negra con el talón en rojo. Para mí fue una zapatilla extraordinaria. Y no solo para mí, hubieron muchos corredores que esa zapatilla les dejó ese pozo, ¿no? Ese buen recuerdo. Y difícilmente podemos encontrar en Salomon algún producto, vamos a decir, similar, ¿eh? Desde luego fue una zapatilla extraordinaria. Pero bueno, hoy día, gracias a la gran variedad que tenemos, a esos catálogos, en ocasiones, ojo, inmensos, tenemos o podemos encontrar una zapatilla casi personalizada. No es como una zapatilla hecha a medida, pero podemos encontrar una zapatilla que se adapte por medidas, que se adapte por tacto, por fit, por peso, precio, prácticamente a cualquiera de nuestras preferencias, ¿no? Con lo cual, a veces, oye, cuando se cambia un modelo o va a salir el modelo nuevo, según cómo es interesante hacer ese acopio, ¿no? Quizás comprar alguna unidad de más para tenerla ahí de retén, porque sí que es cierto que normalmente cada 2 años hay un cambio radical en lo que es la versión, ¿no? De un año a otro puede haber algún cambio en el upper y demás, pero en el que hace 2, en el siguiente, sí que el cambio es total. Normalmente las marcas siguen ese patrón, con lo cual, bueno, no está mal hacer ese acopio cuando un modelo nos gusta mucho, pues oye, hacer esa compra extra y tener ahí un pequeño retén. Muy bien, y con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias. Se me ha alargado un poquitín más de la cuenta, pero es eso, quiero dar respuesta a cuantas más consultas mejor y bueno, a veces con el peligro de que se alargue un poquito. Nada más, con esto darte muchísimas gracias como siempre por estar aquí semana tras semana en todos mis contenidos y no te entretengo más. Muchísimas gracias y te espero en el próximo programa.